vamos a tocar hoy día miastenia gravis y miopatías. ¿Okay? Estas enfermedades en sí tienen como características comunes tanto la miastenia, las miopatías, las polineuropatías, que son enfermedades que causan debilidad muscular, ¿no es cierto? O debilidad en general. Y tenemos que saber distinguir cuando está en qué zona de lo que es la fuerza encontramos esta debilidad, si es en la unión neuromuscular, si es en el mismo músculo o si es en los nervios, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de la unión neuromuscular, vamos a hablar de lo que es el músculo en sí y no vamos a tocar esta vez polineuropatías. Vamos a presentar unos casos clínicos que son los que yo vi y los que me dejaron marcada para esto de lo que es miastenia gravis. En primer lugar tenemos una paciente de sexo femenino, 26 años, soltera, católica, vive con sus padres. No tenía ningún antecedente de importancia, completamente sana. Trabajaba medio tiempo como asistente personal y en agosto del 2022, después de que hubo estresores personales, terminó una relación de 6 años, empezó con problemas de caída de párpados, que duró aproximadamente un mes, en el cual empezó a tener miraba doble. Sin embargo, la paciente no le dio importancia, desaparece y siguió su vida. A los 6 meses empieza a tener voz gangosa. O sea, no era una disartria, no hablaba como si estuviera con la nariz tapada realmente. Y eran eventos intermitentes. O sea, a veces te hablaba bien y luego empezaba a hablarte con una voz gangosa. Entonces se sentía cansada, estaba deprimida, ¿ok? Y después, todavía el mes, más o menos a los 2-3 meses, empezó a tener dificultades con alimentos que tenían que tener bastante masticación. Por ejemplo, decía que ya no podía comer chancho porque tenía que masticar mucho rato y se agotaba. Es evaluada por estos síntomas, en primer lugar, voz gangosa, disartria, ¿no? Estás pensando en algo más en fosa posterior o algo de repente, alguna cosa que está pasando en el esófago, algo que está pasando en la garganta. Entonces fue evaluada por otorrino y gastroenterología, los cuales no encontraron absolutamente nada. Es evaluada por neurología, se le indica una electromiografía a descartar lo que dijimos, polineuropatía y miopatía, es lo que se le indicó esta vez, ¿okay? Sospechas. Y no hubo alteraciones en la electromiografía. Resonancia magnética, como dijimos, podíamos estar pensando en una enfermedad de fosa posterior y fue normal, ¿okay? Entonces era fluctuante, ¿no? Se encontraba ya por temporadas y se asumó, como no había nada en los exámenes que hicieron, que podía ser más que todo un cuadro supratemporal, se empezaron con antidepresivos. La paciente empezó con sertralina. Al año, iniciado el cuadro, ya pasó un año, ¿ok? Presentó un cuadro respiratorio fuerte, un cuadro respiratorio alto, ¿ok? Y empezó a sentir más dificultad para respirar, más dificultad para pasar alimentos. En su casa ya no podía respirar, era muy difícil para ella respirar. Y los papás, al verla, le empezaron a hacer con inhaladores, ¿no? Porque le habían tenido dificultad y la llevaron al hospital Honorio Delgado. Ahí, al llegar al hospital, presenta ya paro respiratorio, es intubada y pasa a UCI. Como ella había estado yendo al hospital general unos 2 días antes, había recibido medicación de penicilina, ¿no? Había recibido varias medicaciones, pensaron que de repente había hecho un problema por medicamentos. Entonces la extubaron a los 3 días. La extubaron y la paciente vuelve a presentar dificultad respiratoria, tuvieron que volver a intubar. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿No? Porque esta paciente sigue siendo dificultad respiratoria y no mejora. Empezaron con una batería hacia donde en anamnesis, empezaron con interconsulta reumatología pensando en una enfermedad autoinmune y en neurología. Se piden exámenes tanto para descartar enfermedad reumatológica autoinmune, electromiografía y ACRA. ¿Alguien sabe qué es ACRA? Dosaje de ACRA es dosaje de anticuerpos antirreceptor acetilcolina, ¿ya? Recién en ese momento se empezó a pensar un poquito en el cuadro de miastenia, ¿okay? Porque todo lo demás salía negativo. Lo malo es que los ACRA, aquí en Arequipa, se toman en pocos laboratorios y como se mandan a hacer al exterior demoran 20 días en regresar. Entonces no había un diagnóstico claro. Como se pensaba que podía ser una enfermedad autoinmune,
se empezaron a dar cursos de metilprednisolona a altas dosis, ¿no? Y por 3 días la paciente mejora y es extubada y derivada a piso. Todos los exámenes reumatológicos negativos. Ella estaba en espera de ACRA porque no podíamos saber y pide su alta y no había realmente un diagnóstico claro y se va sin medicación. Pasó más o menos aproximadamente unos 20 días a un mes y llegan sus exámenes de dosaje de anticuerpos acetilcolina y lo normal, como ven ahí, ¿no es cierto?, es menor de 0.30. Ella estaba en 480. ¿Okay? O sea, estaba con una miastenia gravis y lo que había hecho era una crisis miasténica. ¿Okay? Y esta paciente de milagro se salió, porque llegó al hospital, la pudieron intubar y salió. Entonces vamos a ir viendo el tratamiento porque esta paciente recuperó con un metilprednisolona. Entonces esta paciente lo que hay que tomar en cuenta, uno, es cómo inició, lo fluctuante que era, la paciente mejoraba, empeoraba, mejoraba. Otra cosa que tenían que tomar en cuenta es la edad. Tenía 26 años, era joven, ¿ok? Era joven, mujer, ¿ok? Son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Otro caso, que también es otro caso que tuve yo, que tenía 72 años, viuda, católica. Ella había sido tratada por depresión años, bastantes años, ¿ok? Entonces, por un año, ella había empezado a presentar dolor en región cervical, ¿ok? De moderada intensidad, que había recibido terapia física, le habían hecho resonancias magnéticas y todo estaba normal, ¿ok? Lo que ella refería además, que ya no podía caminar como antes, que caminaba por periodos y se llegaba a cansar, ¿ok? Otra cosa que refería a la paciente es que a veces estaba peinándose y ya se cansaba, ya no podía peinarse más, tenía que bajar las manos, había un agotamiento. A esta paciente la recibí para una probable descartar polineuropatía, ¿okay? Dice la electromiografía, y en este caso, al escuchar su historia, decidirme por lo que se llama estimulación repetitiva en electromiografía, que también vamos a ver durante la exposición, y salió positivo para síndrome miasténico, ¿ok? Le inicié tratamiento con pliostigmina, ¿ok? Que va a ser uno de los tratamientos, pero la paciente no lo tolera. Esta paciente tenía femenino 72 años, ¿ok? Otra edad, otro tipo de presentación. Como no toleraba la pliostigmina y la señora me ansiosa, me dijo, no tolero, mejor esperamos los resultados del ACRA, porque tenía miedo en que no fuera ese diagnóstico. Había pasado un año de neurólogo con dolor cervical y le habían hecho full resonancias y no había un diagnóstico claro. Viaja a Argentina, ¿verdad? Y ahí es donde empecé a presentar debilidad para caminar, caída de cuello, dificultad para respirar, ¿ok? Acude al hospital en Argentina, se le intenta dar inmunoglobulina, pero el costo era $40.000. Así es que no recibió ninguna globulina. Pero estaba con tanta dificultad respiratoria que era muy riesgoso traerla hasta Perú. Y entonces ahí empezó a iniciar tratamiento con corticoides, con pliostigmina, con lo que el paciente se estabiliza. También se le pidió los ACRA y llegaron en 45, también elevados, no tanto como la paciente anterior, pero también estaban elevados. Entonces tenemos dos pacientes de edades diferentes, las dos mujeres, ¿no? Con algo fluctuante y sin diagnóstico por año, año y medio, ¿no? Entonces lo que nos demuestra es que es difícil hacer un diagnóstico muchas veces de miastenia y las diferentes patologías neurológicas. Entonces ahí tenemos que tener todos los diagnósticos en nuestra cabeza para tratar de enfocarnos y ver cómo podemos ayudar al paciente. Pues ahora sí vamos a hablar un poquito de miastenia gravis, un poquito de historia siempre. La primera descripción fue en 1672, Thomas Willis. En 1878, Wilhelm Heinrich Erck describió una enfermedad con debilidad fluctuante. ¿Okay? En 1893, Samuel Goldman hizo una descripción de la enfermedad. En noviembre de 1899, el médico alemán Friedrich Lolli le dio nombre de miastenia gravis pseudoparalítica o generalizada. Y en 1935, Mary Walker fue la primera en describir uso de isostigmina en miastenia gravis. Entonces, imagínense, desde 1672, ¿no? Para describir todas las enfermedades. ¿Cuál es la epidemiología? Lo que se ha visto es que la incidencia va desde 5 a 30 casos por millón de personas y la prevalencia puede subir hasta 200 casos por millón de personas. ¿Ok? Esta incidencia ha ido en aumento y eso se atribuye a ¿qué? A un mayor conocimiento de la enfermedad, al mejor diagnóstico por el dosaje de anticuerpos, ¿ok?
¿okay? A un mejor tratamiento y un mejor método epidemiológico. Entonces acá había un artículo en los cuales nos decía más o menos cómo iba la prevalencia a nivel en Latinoamérica. Se ha visto que en España es una prevalencia bien alta, es lo que referían en este artículo, ¿no? Y acá nos da, no había una de Perú, pero más o menos Argentina, fluctúa bastante, ¿no? 28 es la prevalencia, en algunos países 87, 84 en Chile, y entonces va fluctuando diferente. Pero tenemos que es hasta 200 por millón de habitantes. Puede tener dos picos, como dijimos, se puede presentar a cualquier edad, pero hay dos picos. Uno es entre 20 y 40 años, ¿okay? Que es más en mujeres. Como todas las enfermedades autoinmunes, más en mujeres en 20 y 40 años. También se ha visto un pico de mujeres en mayores entre 60 y 80 años, pero a mayor sea, mayor probabilidad que sea varón que va a tener la miastenia gravis. ¿Okay? Formas juveniles se dan más en poblaciones asiáticas, 50% antes de los 15 años, y es más la forma ocular. ¿Okay? Y es un poco más prevalente en raza negra, en especial los que son el subtipo de anticuerpos de receptor muso, que también vamos a hablar de. Entonces acá tenemos de que al inicio las mujeres va a ser más alta su incidencia, baja con los años, y acá en los hombres más alta cuando mayor sea el paciente. Esto es lo que se veía en el tratamiento, ¿okay? Como al inicio la mortalidad era bien alta, al inicio cuando esta enfermedad recién se descubrió, porque no había los tratamientos que hay ahora, ¿no? Y había traqueostomía, intubación, entonces había más muertes. En cambio, con el tiempo hemos ido cambiando los tratamientos acá abajo, ya hay plasmaféresis, ya hay corticoides, ya hay inmunoglobulina, con la cual la mortalidad ha disminuido. Entonces, tenemos dos formas de presentación clínica. Una es ocular, ¿no es cierto? Solamente va a estar ubicada en lo que son ojos, y otra es la generalizada. ¿Ok? La ocular es la menos frecuente, y se ha visto que la mayoría que empieza con miastenia ocular, con el pasar de los años se van a volver generalizadas. En el lapso de 2 a 3 años van a llegar a ser generalizadas. Como dijimos, la debilidad va a ser fluctuante. Tanto reflejos y la sensibilidad van a estar conservadas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una polineuropatía, ¿no? Que los reflejos van a estar. ¿Cómo están los reflejos en una polineuropatía? ¿Cómo van a estar? Disminuidos, ¿no es cierto? Porque es según la neurona, ¿no es cierto? En cambio, en este caso no tiene nada que ver los reflejos ni la sensibilidad, esos van a estar conservados, ¿ok? Entonces, hay que ver que es importante de ver la localización, variación en el tiempo, y si la debilidad aumenta con el ejercicio. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, yo me despierto bien, estoy tranquila, estoy feliz, pase el día, empiezo a caminar un poquito más, ya me empiezo a cansar, y a las 6 de la tarde ya no quiero ni caminar, me quiero sentar porque estoy muy agotada. Lo mismo, ¿no? Amanezco de repente mirando bien, pase el tiempo y empiezo a mirar doble. ¿Por qué? Porque empiezo a tener un poquito de tosis palpebral, o mis músculos oculares tampoco funcionan bien y ya empiezo a mirar doble. Entonces, eso también hay que ser bien insidiosos, bien acuciosos cuando hacemos la pregunta a los pacientes. Mi propia visión doble o borrosa puede ser al manejar, al leer, mirar televisión. La tosis siempre o mayormente es asimétrica, ¿ok? Y ahí viene otro problema, ¿no? Te viene un paciente y te vienes solamente con tosis, ¿no? Tosis palpebral. ¿Qué otro diagnóstico podrías tú pensar si es que viene un paciente con tosis palpebral? ¿Qué otro diagnóstico? Un solo. ¿Ah? ACV. Ya, un ACV muy puntual, ¿no? Y mesencéfalo, chiquitísimo, ¿no? Si solamente tengo tosis. Bien difícil, ¿no? Podría ser, no he visto, pero bien difícil, porque tiene que ser muy puntual. Otra cosa podría ser que hay una parálisis ¿de qué parte? Tercero. No séptimo, ¿ok? Acuérdense que el séptimo te deja el ojo abierto, ¿ok? ¿Por qué? ¿No? Porque el séptimo se acaba de cerrar el ojo, entonces no funciona y me deja el ojo abierto. Entonces el tercero es para abrir, es para abrir el párpado, entonces te da tosis palpebral. Entonces cuando viene un paciente con un solo ojo, con una caída, ahí tenemos el diagnóstico diferencial, ¿ok? Entonces puede haber afectación de músculos faciales. Es más, los pacientes
el paciente a los 26 años ya no se reía bien, se reía así. Su risa era como una sardónica, no podía realmente levantar los músculos faciales. Y era una risa rara. Entonces tú mirabas sus fotos anteriores, se reía normalmente. Y luego la risa empezó a ser diferente, ¿no? Se le veía rara. Debía de músculos auriculares de los ojos y auriculares de los labios, ¿no? Lo que estamos diciendo. Ahí tenemos la tosis, generalmente asimétrica. Ahí también, ¿no? Una tosis no tan severa, más sutil, pero ahí está. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar sutilezas, porque no siempre nos va a venir así. Si nos viene así, es fácil. Si nos viene así, préstame su DNI o préstame alguna foto cuando era chica, a ver si es o no había esa asimetría facial. ¿Ok? Ahí mismo nosotros vemos el mismo señor, ¿no? En este que se ve bastante la diferencia de dosis, ahí está normal probablemente con tratamiento. Acá dice, ¿no? Con tratamiento inmunológico. Entonces, los músculos, hay más clínica, ¿no? La clínica es variada, es diversa, por eso es que nos confunde tanto. Disartria, voz nasal, que dijimos que tenía la paciente, dificultad para pasar alimentos por debilidad de la lengua, ¿ok? Debilidad en la masticación, músculos maceteros, debilidad para cerrar la boca. Algo que hacemos con estos pacientes, le ponemos la mano acá y decimos, abra la boca, abra, y no tiene nada de fuerza. Tú le pones ahí y no pueden abrir absolutamente nada. Disfagia por debilidad de la lengua, músculos faríneos, mayor dificultad para pasar líquidos sólidos, las comidas calientes más difícil pasar que las. Puede haber regurgitación nasal por la fuerza de los músculos, por la disminución de la fuerza del músculo palatino, que es el lenguaje nasal. ¿Okay? Otra cosa que también hacemos es lo que está haciendo acá el doctor, ¿no? Le dice, le pone la mano acá y dice para adelante, y no tienen fuerza para la cabeza para adelante. ¿Ok? Muy bien. Los músculos axiales, como dijimos, los músculos cervicales, parece haber cuerdas bucales, también puede estridor de inspiración, debilidad de músculos respiratorios, acumulación de secreciones, entonces débil, eso ya es cuando ya la cosa va a una crisis, ¿ok? Y esto indica crisis miasténica, 15 al 20% de la mortalidad disminuido a un 4%, ¿ok? Entonces ha bajado bastante la mortalidad de la debilidad en extremidades inferiores, superiores, fatiga, estos pacientes siempre están cansados, ¿ok? Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Sigamos. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿No? ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Entonces tenemos ahí el terminal nervioso, donde están las vesículas de acetilcolina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Esta acetilcolina se tiene que liberar, ¿no es cierto? Y se tiene que unir al receptor acetilcolina para actuar, ¿no es cierto? Como vemos, ahí tenemos puntero. Entonces, acá está la acetilcolina liberada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen acá está el receptor de la acetilcolina? Entonces, ¿qué hace el anticuerpo? El anticuerpo se va a unir al receptor y va a hacer que éste rápidamente se internalice, ¿ok? Y se degrade rápidamente. Entonces, la acetilcolina no va a cumplir su función, ¿ok? No va a cumplir, esto va a pasar en varios, ¿no? Como ven acá es la inmunoglobulina con forma de complemento y va a internalizar y ya no va a cumplir su función la acetilcolina. Pero los receptores de la acetilcolina no son los únicos receptores que van a ser los que se van a afectar. Acá vemos otros receptores de los cuales estuvimos hablando que se llaman los receptores MuSK, ¿ok? Los receptores MuSK van a estar y van a actuar en conjunto con la acetilcolina, ¿ok? Van a ayudar a actuar la acetilcolina. Si el MuSK no funciona, tampoco va a funcionar la acetilcolina. Y acá hay otro que también colabora de la misma manera con la receptor de acetilcolina, que es este receptor que se llama receptor, no, siempre me olvido ese nombre, lipoproteína relacionada al receptor de la proteína 4. Yo le digo ERP4, no me acuerdo el nombre completo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros dosamos y vemos qué es lo que está fallando, dosamos el receptor de la acetilcolina, que son los ACRA, ¿ok? Pero este va a ser el causante más o menos un 70 a 80% de todas las miastenias graves, ¿ok? En segundo lugar va a ser este receptor MuSK. Y en tercer lugar va a ser este receptor el que va a estar afectado. Pero el ACRA me cuesta ya 500. El MuSK me debe costar unos 800, 900. Y el otro debe costarme 1000 o más. Imagínense mandar a hacer a todos los pacientes los 3 receptores, ¿no? Es medio cruel para algo así. Entonces, generalmente lo que pedimos es el ACRA, ¿ok? Lo que pedimos tener porque es el más común, el más frecuente,
Ya si nos sale negativo, bueno, ya vamos a los otros, ¿no? Pero es más o menos lo que tenemos acá. Entonces, alguno de ellos no funciona y empieza la debilidad. Entonces, acá tenemos los subgrupos de miastenia gravis, ¿ok? Uno es el de inicio temprano, ¿ok? Que son los menores de 50 años, ¿ok? Y la miastenia gravis está muy relacionada al timo, ¿ok? Entonces puede haber hiperplasia del timo, o simplemente no puede haber hiperplasia del timo, o puede haber también timomas. Timoma ya es un cáncer, ¿no es cierto? Entonces, está bien relacionada. Por ejemplo, aquí dice que de inicio temprano menor de 50 años frecuentemente encontramos hiperplasia tímica o restos del timo, ¿ok? De inicio tardío, ¿ok? También son los receptores de acetilcolina, mayores de 50 años, en atrofia tímica, ¿ok? Lo otro es miastenia gravis con timoma, ¿ok? Puede ser variable, el receptor de acetilcolina también, y, ¿qué dice acá? Timo, linfoepitelioma. Eso tenemos que retirarlo como de lugar, ¿no es cierto? Ahora, la miastenia gravis antimus, que dijimos que es el quinasa de músculo específico, generalmente el timo está normal, ¿ok? Para el LRP4 también el timo va a ser normal. Hay cero negativos, hay un porcentaje en el cual no encuentras ningún receptor, no lo llegas a detectar. Entonces ahí puede haber restos de timo, puede haber hiperplasia, no puede haber. Y en el molecular también va a ser variable. ¿Por qué es tan importante esto del timo? Porque a todos nuestros pacientes que vienen con miastenia gravis le pedimos una tomografía torácica para ver si hay timos y hay restos de timo. Porque si han visto que si es timoma, tienes que verlo definitivamente. Y si hay restos de timo, ¿retiramos o no retiramos? Y era ahí donde había una gran discusión. Se ha visto que mejoran, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Se ha visto que mejoran, entonces siempre hay que tomar la tomografía torácica. Entonces, ¿cuáles son las características? Los anticuerpos, los que hablamos los anticuerpos acetilcolina, están en 50% de pacientes con miastenia gravis ocular y en el 85% de pacientes con la generalizada, ¿ok? Aproximadamente un 50% de pacientes inicialmente son cero negativos, serán positivos. O sea, si tú piensas primero encuentras un cero negativo, dices, esperas un año y probablemente ese paciente se va a volver cero positivo, ¿ok? Esto dice que no correlaciona con la severidad de los síntomas, porque teníamos mi paciente, la primera que estaba con 400 de acné y la segunda que estaba con 45, y las dos me hicieron crisis miasténica. Dice que no hay una correlación directa, ¿ok? No hay una correlación directa. Los antimus son mayores en el 40% del 15% de la miastenia generalizada, ¿ok? Que han sido negativos para el anticuerpo acetilcolina. Son raramente positivos en miastenia ocular, ¿ok? Y los anti-LRP4 son encontrados aproximadamente en el 18% de pacientes que son cero negativos para. Primero intentas con los antireceptores de acetilcolina o con los antimus, ¿ok? Si no, nada, recién entras al anti-LRP4. Entonces, ¿cómo es que se ve cada uno? ¿Ok? Entonces, la miastenia gravis, que es por receptores de acetilcolina, es más que todo, es generalizada, ¿ok? Entonces, es un 80% de pacientes. Los antimus se han visto que es en un 4%, no es tanto en esto, no se ve tanta problema en los músculos faciales, sino más en el cuerpo. Y los RP4 generalizadas, la mayoría son generalizadas, ¿no? Los cero negativos también son miastenias generalizadas. Y ahí está el porcentaje, cómo se va presentando en cada uno. Entonces vale la pena simplemente este receptor acetilcolina, ¿no? Mayormente, si es que no tienes el dinero para hacer más. ¿Cuáles son los diagnósticos? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, te llega el paciente, como me llegó un paciente hace muchos años, él ya se murió de una crisis miasténica en casa, vino con tos palpebral de un solo ojo y le pusimos hielo, ¿no? Hicimos que comprar una paletita, le pusimos el hielo, un minuto, le sacamos, abrió un poquito el ojo, abrió y luego volvió a caerse, ¿no? Entonces tenemos la prueba de hielo que bien que mal ayuda. La prueba de tércino, que nunca le he hecho, es con una sustancia, no la hacemos. La electromiografía es lo que dijimos, ¿no? La electromiografía, lo que hacemos, la electromiografía es no sé si en sus rotaciones habrán visto, es un aparato
que nos ayuda a ver más que todo ese estudio de la segunda neurona, ¿okay? Todo lo que es polineuropatías, nos ayuda a ver todo lo que es miopatías y nos ayuda a ver también lo que es miastenia gravis. Pero en este caso se hace una estimulación repetitiva. ¿Qué significa? Tú tocas el nervio generalmente cubital y haces un estímulo, te va a salir la onda del SINA, se me da el nombre, pero te sale una onda. Entonces esa onda, cuando tú tienes miastenia gravis, empiezas a hacer ejercicios al paciente, esa onda debería mantenerse igual en todo el trazado. Sin embargo, miastenia gravis y empieza a bajar rápidamente. Entonces la estimulación repetitiva ahí es positiva, ¿ok? Ahora, la electromiografía puede tener falsos negativos, ¿ah? O sea, si tengo una electromiografía, pido una electromiografía y me sale negativa, no significa que el paciente no tenga miastenia gravis. Muchas, hasta generalizadas, salen negativas. Y en miastenia ocular te va a salir negativa. ¿Ya? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Como dijimos, los ángeles receptores ACRE, anti-MuSC, anti-LRP4, la TEN torácica y laboratorio para descartar cualquier otra enfermedad. El tratamiento. Y acá viene, ¿no? El tratamiento depende del receptor, de la edad de inicio, del tipo de enfermedad, si es ocular o generalizada. Se han hecho 2 consensos, 2016 y una actualización en el 2020. Se ha visto que de un 10 a 15% de pacientes muestran refractariedad, es decir, no mejora o empeora con el uso de corticoides y el uso de 2 medicamentos inmunosupresores en dosis adecuadas. ¿Okay? Entonces ahí sí tenemos problemas, ¿ok? Y sí hemos visto. No es bajo el porcentaje. 10 a 15% no vamos a hacer nada. Entonces tenemos el tratamiento sintomático y el tratamiento inmunomodulador. Vamos a empezar a hablar del tratamiento sintomático, ¿no? Inmunomodulador, que es los inhibidores de la acetilcolinesterasa. El tratamiento inmunosupresor crónico, que es con corticoides o inmunosupresores. Y el tratamiento inmunomodulador de acción rápida, que va a ser con inmunoglobulina o plasmaféresis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento sintomático? La pirostigmina, ¿ok? La pirostigmina es un tratamiento que va a aumentar la disponibilidad de acetilcolina en la unión neuromuscular. Esto va a hacer que se retrase la degradación de por la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces es sintomático. Actúa muy bien en todos los subtipos, ¿ok? A excepción del dependiente receptor músculo, en el cual va a tener una respuesta positiva. La dosis de inicio de las tabletas vienen de 60 miligramos, empezamos con media tabletita cada 8 horas y podemos aumentar, ¿ok? Hasta 120 miligramos 4 veces al día, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos colaterales? Dolores abdominales, diarreas, náuseas, puede haber salivazón, ¿ok? Entonces, generalmente empezamos con la medicación de la pirostigmina, principalmente porque no estamos en crisis miasténica. Hacemos el diagnóstico y empezamos con pirostigmina. Todos los pacientes que yo he tratado por lo menos me ha ido bien, ¿no? De repente un poquito de diarreas, pero se acostumbran y al final van bien con la pirostigmina. Tengo un paciente o 2 pacientes que se han quedado en pirostigmina y no han necesitado dar inmunomoduladores, ¿ok? O sea, si va bien con solamente con el sintomático, déjalo con el sintomático. Pero si ves que no mejora lo suficiente, ahí tenemos que cambiar el tratamiento, tenemos que aumentar el tratamiento. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado porque la crisis miasténica siempre está rondando. Siempre al paciente con miastenia gravis le está rondando la crisis miasténica. Yo tenía unos 5 caballeritos antes de la pandemia con miastenia gravis, mayores de 80, 75 años. Ha quedado 1, se me quedan 4. ¿Ok? Entonces siempre está rodeando ahí es una enfermedad peligrosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que damos? Corticoides, ¿ok? Los corticoides damos prednisona, ¿ok? 1 miligramo por kilogramo, es decir, hasta 60 miligramos, cuando estamos en un cuadro severo, ¿ok? Estamos en un cuadro severo, principalmente crisis miasténica. Porque la primera paciente con 20 prednisolona salió, ¿ok? Salió porque da corticoides. La respuesta va a ser a las 2 a 4 semanas de iniciar el tratamiento. Y la máxima mejora va a ser hasta 4 y 8 semanas. La tasa de respuesta es hasta el 74%, o sea, es una alta tasa de respuesta, ¿ok? Y algo que tenemos que tener en cuenta, hay un 40% en que tú le das corticoides y empeora.
pasa una semana y está peor el paciente. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Pero hay que continuar con la terapia, hay que continuar porque va a mejorar, al final va a mejorar. Los corticoides son una gran arma. Generalmente cuando tratamos con piroxicamina, muchas veces les damos poquito corticoide, les damos 10 a 15 miligramos y con eso los mantenemos y va muy bien. Acuérdense que los corticoides tienen muchos efectos colaterales, ¿no es cierto? Entonces, no podemos mantenerlos tan altos por mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos es, cuando está en crisis, damos 60 y vamos bajando cada semana. 5, 5, 5, 5 hasta llegar a 10 a 15 como tratamiento de mantenimiento. Inmunosupresor. Ya. Entonces, otros en la crisis miasténica. Tratamos a un paciente con crisis miasténica. ¿Qué hacemos con él? Entonces, le vamos a dar, generalmente, tenemos que decir entre la plasmaféresis o entre la inmunoglobulina. ¿Ok? En el hospital Yanaguara, nosotros preferimos las inmunoglobulinas. No tenemos plasmaféresis es con banco de sangre, no tenemos. Y nos va muy bien con las inmunoglobulinas. En el nacional utilizamos un poquito más las plasmaféresis. Hace poco hemos enviado a un paciente de unos 50 años que ha debutado con disartria disfagia, así, vulvar, completamente vulvar. Y este paciente fue al nacional y dijeron para darle inmunoglobulinas. Y farmacia les dijo, inmunoglobulinas no está indicada para miastenia gravis. Ya he tenido que empezar plasmaféresis, ¿no? Entonces, diferente en cada hospital, nosotros sí damos inmunoglobulinas a dosis de 2 gramos por kilogramo en 5 días y va muy bien nuestros pacientes. Plasmaféresis, lo que hace va a remover los anticuerpos con primeros y citoquinas de la circulación. Se usa de 7 a 14 días en forma interdiaria. Ambos medicamentos van a tener respuestas similares, ¿no? Realmente creo que las inmunoglobulinas es bien bajo, yo prefiero eso. Y la timectomía. En la anterior es lo que me he equivocado. Bueno, en los medicamentos inmunosupresores utilizamos generalmente la azatioprina. ¿Okay? La azatioprina la utilizamos en dosis empezamos con 50 miligramos cada 24 para ver si hay leucopenia, porque produce leucopenia. Tomamos un hemograma en unas 2 semanas y empezamos con dosis de azatioprina 50 cada 12. Podemos también, aquellos que no van bien, micofenolato, rituximab, que son todos medicamentos inmunomoduladores, ¿no? Acuérdense que estos medicamentos también actúan lento, ¿no? Entonces, a los 3-4 meses tienen su máxima acción. Entonces tenemos que empezar. Cuando vemos que nuestro paciente ha hecho una crisis miasténica y que no es una paciente que nos está yendo bien, empecemos con inmunosupresores, ¿no? Empecemos porque sabemos que van a demorar 3 meses en actuar. Entonces, mis pacientes que han hecho crisis miasténica están con corticoides, con piroxicamina y con acetona. Y es con lo que vamos, es una terapia de 3 medicamentos, ¿okay? Y siempre atentos a que no nos hagan crisis miasténica, ¿okay? Entonces, como les decía, la timectomía, como les dije en un inicio, está indicado para los pacientes con timoma. En los pacientes sin timoma se puede realizar donde se han visto casos con remisión total, ¿okay? Tienen remisión total, ¿okay? Con una mejora de los síntomas, la mejora de los síntomas se ha visto mayormente, es gradual y duran meses y hasta años. La respuesta es mejor en pacientes jóvenes y que sean mujeres. Se recomienda en pacientes con miastenia gravis generalizada o en pacientes con anticuerpos seronegativos. No los uso. Se recomienda en pacientes con inicio temprano y con inicio temprano, o sea, de 20 a 40 años y en pacientes de 50 a 60 años. Ya mayorcitos ya no se recomienda la timectomía, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Esa paciente, la primera que les dije, hizo otra crisis miasténica, o sea, hizo una crisis miasténica en el 2024. Ha pasado el año y ha hecho una crisis miasténica hace un mes, ¿ok? O sea, ha hecho 2 crisis miasténicas, no llega a recuperarse realmente bien, por momentos se le va la voz, está ya con acetopina, entonces ella va a ir a una timectomía, ¿ok? A ver si con eso mejora o no mejora. Está bien difícil tratar. Estos son todos los medicamentos: prednisona, acetopina, micofenolato, rituximab, metotrexate, todos los medicamentos. ¿Y cómo es lo que tenemos que hacer? Diagnóstico confirmado de miastenia gravis. Empezamos con acetilcolinas, con inhibidores, ¿ok? Y podemos hacer una timectomía, ¿no? ¿Hay remisión clínica? Sí. Continuar con la piroxicamina. No hay.
Empezamos prednisolona o prednisona y acetopina. Mejora, continuamos con lo mismo, la prednisona lo más bajo posible, ¿ok? No hay un buen efecto. Podemos cambiar a diclofenolato, ¿ok? O rituximab. ¿Mejora o no mejora? Si mejora, continuamos el tratamiento. ¿No? Empezar otros tratamientos como la ciclosporina, methotrexate y reevaluar si realmente es miastenia gravis. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿cómo es lo que hacemos? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que estos pacientes no siempre pueden recibir todos los fármacos. ¿Ok? Son pacientes en los cuales siempre me llaman pacientes y doctora, puedo utilizar, estoy con un resfrío. El doctor me ha dado tal, ¿lo tomo o no lo tomo? Siempre. Doctora, ¿qué voy a hacer? ¿Esto o esto? ¿No es cierto? Entonces, antibióticos, ¿qué es lo que no debes dar? Quinolonas, aminoglucósidos, macrólidos, evitables. ¿Ok? ¿Qué les damos generalmente a todos nuestros pacientes? Penicilina, les damos amoxicilina más ácido clavulánico, que lo utilizamos para las infecciones. Antiepilépticos, fenitoína, carbamazepina, antipsicóticos, propamicina, clopropredacina, fármacos cardiovasculares, bloqueadores, lidocaína, esos no debes darles. Bloqueadores neuromusculares, obviamente, ¿no? Relajantes musculares, tampoco les podemos dar. Entonces, siempre hay que estar atento a qué medicación va a recibir o no va a recibir los pacientes de miastenia gravis. Listo. ¿Alguna pregunta sobre miastenia gravis? Yo creo que la hora. Muy bien, vamos a irnos ahora en lo que son miopatías. Miopatías es un tema más árido, más complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo no tan árido. Vamos a intentarlo. ¿Ok? Entonces, esto. ¿Cómo es esto? Sí, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de miopatías, ¿ok? Yo he utilizado bastante la bibliografía de Bradley, del libro Bradley del 2024-2025, eso es muy complejo, ¿eh? O sea, que les voy a dar una idea y ahí pueden revisar un poquito más ustedes, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de generalidades para darnos una idea, ¿ok? Entonces son enfermedades diversas que causan debilidad, dolor y fatiga, ¿ok? ¿Qué significa miopatía? Es anomalía del músculo. ¿Qué son las distrofias musculares? ¿Ok? Porque ahí entran todas estas diferentes patologías. Son miopatías genéticas causadas por una alteración de una enzima o de una proteína estructural que provoca necrosis de las fibras musculares. Entonces, miopatías de distrofias musculares. Las miopatías congénitas son un grupo de enfermedades que afectan a niños de corta edad y generalmente son no progresivas. ¿Y qué es la miositis? Implica un trastorno autoinmunitario infeccioso en la cual la histología muscular muestra una respuesta inflamatoria. Es que miopatías es un capítulo tan grande, hay tal diversidad, que realmente es bien complejo aprenderse todas. ¿Okay? Entonces, yo mayormente voy a hablar, de todo lo que vamos a hablar, es lo que voy a tomar. No me voy a meter a más porque no sé si alguno será neurólogo, pero no vale la pena aprenderse cada miopatía realmente, ¿no? Solamente los que vamos a hablar y de esas ahondar un poquito más, ¿ya? Entonces, las miotonías, esa es otra. Son enfermedades con actividad muscular persistente y involuntaria que distorsionan el proceso contráctil normal. Es decir, que tú percutes un músculo y el paciente se queda así un buen rato y le cuesta relajarse, no puede relajar el músculo. Esas son las miotonías, ¿ok? Otros, miopatías metabólicas, son trastornos de metabolismo del glucógeno o de los lípidos que van a alterar la síntesis del ATP y que causan acumulación anómala de material en la célula. O sea, son alteraciones del ATP, tanto por alteraciones en el metabolismo del glucógeno o de lípidos. Y el término miopatía metabólica se refiere a miopatía asociada a trastornos de glándulas tiroideas, también se puede referir a trastornos de glándulas tiroideas y miopatía asociada a cortisol. Miopatías tiene también un montón de causas. ¿Okay? Entonces vamos a hablar acá. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un gráfico que nos muestra. Ahí está. Muy bien. Entonces acá
tenemos la matriz extracelular, ¿okay? Acá tenemos el sarcolema, ¿ya? Y acá tenemos lo que es el retículo sarcoplásmico. Esto es lo que, no sé si han estudiado ustedes en histología, ¿no es cierto? Tenemos la miosina, que son los más gruesos, y la tirosina, que son las más delgadas, ¿no es cierto? Que son los filamentos más delgados y los filamentos gruesos. Entonces, actúan uno sobre el otro y por toda esta cadena van a hacer lo que es la contracción, ¿no es cierto? Van a hacer el deslizamiento, uno sobre el otro, y se va a dar la contracción. Pero para que se dé todo esto, tiene que haber diferentes, tiene que actuar diferentes mecanismos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar primero de lo que son las distrofias musculares, ¿okay? Las distrofias musculares, acá van a ver que hay una proteína que se llama la distrofina, ¿okay? La distrofina es un complejo que forma bastantes moléculas proteicas, ¿okay? Y que se van a encargar de que la membrana se mantenga intacta, ¿okay? Si estas proteínas no existen, ya sea esta, porque son varias, alguna no existe, empieza a haber problemas en la contracción muscular, y es donde vienen las miopatías y viene la debilidad, ¿ok? Cada una de estas proteínas son codificadas por un gen. Entonces, generalmente todas estas distrofias musculares, todas estas miopatías, muchas de ellas son genéticas, ¿ok? Falla algún gen, falla alguna de estos complejos, basta uno o el otro, y empieza a haber problemas en lo que es el retículo sarcoplásmico y en lo que es al final la contracción, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar ahora son de las distrofias musculares, que son las distrofinopatías, ¿ok? Que era la más grande, que es esta de acá, donde está la azulita. Esta azulita es la que empieza a fallar y es donde se van a dar estas enfermedades. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿O cuáles son las que más frecuentes? La distrofia de Duchenne, que deben haber escuchado, la distrofia de Becker, ¿ok? Son de las dos que vamos a hablar. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne va a ser el responsable, como dijimos, es genético, es el brazo corto del cromosoma X, ¿ok? Está en el locus XP21. ¿Cuál es la incidencia? 1 en 3.600 a 6.000 nacidos varones. Esto se da más que se da en los varones, ¿no es cierto? La mujer es la portadora, ¿ok? Los primeros signos que se van a ver son alrededor de los 2 años de edad, ¿ok? Ya empieza a haber una dificultad, ya empiezan a caminar hasta más tarde, ya empieza a haber un retraso del desarrollo motor, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que la debilidad muscular es simétrica y bilateral, ¿ok? En estos pacientes, cuando van creciendo, se va a dar la maniobra de Gowers, que ahorita vamos a ver en un gráfico que significa eso de la maniobra de Gowers. Otra cosa es que son aquellos que van a verse con los hipertrofia de gemelos, ¿no? Al contrario, vas a pensar que son fuertecitos porque tienen unos grandes gemelos. No, es una pseudohipertrofia porque se llenan de grasa, ¿ok? Y puede haber compromiso cardíaco e intelectual. Pueden tener algún grado de retardo, van a tener siempre compromiso cardíaco, con lo que al final van a morir, ¿no? Van a tener, son pacientes que, esta es la maniobra de Gowers. Entonces, el paciente, para levantarse, pone sus bracitos, poco a poco, luego se apoya en las rodillas, en los muslos, y recién se para, ¿ok? Entonces, el signo de Gowers que se va a ver en estos pacientes. Miren la hipertrofia ¿no? Acá se ven más gorditos y esto es uno normal. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces ya se ven, no es tanto, ¿no? Hay los que tienen más hipertrofia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cómo es el diagnóstico? Los niveles de creatinina quinasa van a ser de 2 hasta 10 veces más del valor normal, o sea, van a estar bien altos, ¿ok? La enfermedad es progresiva, ¿ok? Estos pacientes terminan en silla de ruedas, ¿ok? A la edad de 15 años, imagínense qué triste, ¿no? La expectativa de vida es hasta los 30 años, ¿ok? 1/3 de los pacientes presentan miocardiopatías sintomáticas a los 14 años, y a los 18 años ya todos, ¿no sé? Problemas cardíacos. Entonces, el cardiólogo debe hablarlo desde pequeño, porque ya sabemos que estos pacientes van a hacer insuficiencia cardíaca y tienen que tratarlo, ¿ok? Entonces, la expectativa de vida es corta, ¿no? 30 años. Ahora, las pruebas genéticas son las que se dan ahora, han reemplazado casi por completo las biopsias musculares, no son invasivas y su disponibilidad se ha excedido mucho. Hace poco tuve un chico que le estaba viendo, tratando de ver esto de miopatía, y pregunté cuánto estaba la prueba genética para Duchenne. 1900 soles, ¿no? Entonces sí está ahí, pero es más cara que lo sacan.
Entonces, el tratamiento se basa en ¿qué? Fisioterapia para mantener las articulaciones flexibles, hay que iniciar 3 a 4 años. Se recomienda tratamiento con corticoides, ¿okay? Se ha visto que mejora la fuerza muscular y la función respiratoria. 0,75 desde los 5 años, ¿eh? Desde chiquillos ya se tiene que dar corticoides. Y ahora último se están viendo tratamientos genéticos, ¿okay? Que están en estudio, y algunos que se han aprobado en Europa, creo que ninguno, y en Estados Unidos hay uno que se está viendo si mejora, ¿no? Eso es prometedor, ¿no? Prometedor, porque acá no son tantas, pero en Europa y en Estados Unidos hay más de estos casos. Aunque la distrofia de Becker, que es la segunda, es un poco menos frecuente, un varón en 3.000 partos. El comienzo de la enfermedad es tardío, ¿no? Esta es más benigna. Hay canales musculares, hipertrofia de gemelos, hay anormalidades cardíacas, el compromiso cognitivo va a ser menos frecuente, los niveles de creatinina quinasa también van a estar elevados, pero no van a ser tan elevados como en la enfermedad de Duchenne, y el curso va a ser más benigno. Estos llegan a ser adultos, ¿ok? Y a veces no terminan en silla de ruedas, a veces llegan a ser una vida relativamente normal, con debilidad, ¿no? Eso es los primeros, ¿no? Las distrofinopatías. Y luego tenemos las distrofias musculares congénitas. Ese es otro grupo, ¿ok? Es un grupo de enfermedades musculares, estamos recordando que son autosómicas recesivas, descritas por primera vez en 1900 por este científico Barton, caracterizados por hipotonía al nacimiento, además debilidad y presencia de múltiples contracturas. Pueden ser, entonces las miopatías puede ser, el espectro clínico puede ser leve o muy severo, ¿ok? Si es muy severo, se muere a los pocos meses de nacido. Hay tipos, ¿ok? Vamos a ver el tipo 1, que se van a relacionar con genes que codifican proteínas estructurales de la lámina basal y el sarcoderma. Ese gráfico que vimos ahí, está ahí, hay unas proteínas estructurales que se llaman de la lamina basal y el sarcoderma. Deficiencias de la merosina o alfa-2-laminina, más frecuentes en regiones occidentales, debilidad en tronco y extremidades, hay hipotonía al nacer. La inteligencia suele ser normal, el CK está elevado, y la electromiografía va a estar alterado en la conducción en la aguja. Bueno, eso lo domino yo, pero generalmente lo que pasa es que en la electromiografía hay una parte que la haces con electricidad y otra con aguja. Generalmente las miopatías más te fijas en la aguja, que es donde vas a pinchar el músculo y ahí va a haber más alteraciones. Sin embargo, en esta me llamó la atención porque va a haber alteraciones en la conducción, que es cuando pones la electricidad y ves cómo se forma la onda, que se da generalmente en las polineuropatías. Sin embargo, en este tipo también hay afectación de la conducción, eso nos podría confundir. Y el paciente al final termina muy discapacitado. ¿Ok? De la misma, de las distrofias musculares congénitas, tenemos las distrofias relacionadas con la alteración de la glucosilación de alfa-distroglucano, que son las distroglucanopatías. Imagínense aprenderse todo eso, pero no tener que aprenderse las que les estoy mostrando. ¿Ya? Herencia autosómica recesiva, distrofias musculares congénitas con afectación ocular, en este caso las otras eran más generalizadas, esta es más ocular del sistema nervioso central. Estas son las distrofias musculares congénitas de Fukuyama. Estos son los japonesitos y los asiáticos, tienen estos, ¿ok? Tienen generalmente, son retardados, tienen problemas en los ojos, ¿ok? Otro signo de Walker-Barbour, no sé cómo se pronuncia, y enfermedad de músculo ojo cerebro. Eso hay que leer un poquito más, darse una idea, no tienen que memorizarlo, pero sí te tienen que acordar más o menos qué es lo que existe en cada uno. Distrofias musculares congénitas con síndrome de la columna vertebral rígida. Lo mismo, solamente que los pacientes son más con escoliosis y que son rígidos. Esos son los tres tipos de distrofia muscular congénita. ¿Ok? Ahora vamos a ver las miopatías inflamatorias. Se han escuchado de la miositis, supongo, se han escuchado de la polimiositis, miositis asociada al síndrome antisindetasa, bueno, no he puesto polimiositis, se me había estado durmiendo, y miopatía necrotizante inmunitaria. ¿Ya? Vamos a hablar de las dos más importantes, la dermatomiositis, ¿okay? Que es la miositis más frecuente, ¿ok? Exantemas que aparecen antes o durante la enfermedad. ¿Cómo es? En heliotropo. Ahorita vamos a ver una foto de eso que va a ser coloración violácea sobre mejillas y párpados, ¿ok? También va a haber, dice utilizar lupa para usar lechos unguiales, ¿ok? Que va a haber como, no sé cómo se llama, pero tienes que ver los lechos unguiales y ahí va a haber afectación capilar, como pequeñas veñitas, ¿no es cierto?
¿Y qué se llama el signo del mantón? Es que no solamente va a haber esto, ¿no? Que son, es lo que se va a observar, ¿no? La coloración que puede darse en cara, párpados, también puede darse en forma de V en el cuello y también puede darse en la espalda, hasta la mitad superior de la espalda. Eso se llama el signo del mantón, ¿ok? ¿Verdad? Se da en cuello, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos de la dermatomiositis? La debilidad es simétrica y afecta a músculos proximales a nivel de miembros superiores e inferiores. Entonces, esa miopatía es una enfermedad más proximal. Concentraciones de seca elevadas, ¿ok? Pero lamentablemente en 1/3 de los pacientes es normal. Eso es mala suerte, pero nosotros tenemos que decir seca elevado y ya nos ubicamos. Pero empezamos a tener dudas si el 1/3 de pacientes no va a tener las normales. Puede existir dolor, pero no es el síntoma predominante de esta enfermedad, ¿ok? Hay que tener también en cuenta. Tiene cuadros recurrentes remitentes, puede haber afectación cardíaca, pulmonar, gástrica, y se ha visto que dermatomiositis también puede ser para neoplásicos. Se ha visto que un 10 al 15% de los adultos van a presentar una neoplasia 2 a 3 años después. Entonces, cuando tienes una dermatomiositis, nosotros vemos dermatomiositis y tenemos que hacer un despistaje si hay por ahí algún cáncer oculto, ¿ok? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Esto lo manejamos en parte nosotros para hacer electromiografía para ayudar y también los reumatólogos, ¿ok? Y los dermatólogos también. Polimiositis es otra también de las frecuentes, se presenta en edad adulta, su incidencia es mayor en mujeres, la debilidad es simétrica en ambos, los dos son simétricos y de músculos proximales, ¿ok? Se puede confundir con la que hablábamos de debilidad de distrofias musculares congénitas. Todas se pueden confundir una con las otras. Los de la dermatomiositis tienen la parte dérmica, ¿no es cierto? Pero en esta te puedes confundir, ¿ok? Dice que si existe una debilidad severa a nivel proximal, también debe existir en regiones distales, ¿ok? Si es que es muy severo la falta de fuerza acá, también tiene que ser distal. Eso me da más a polimiositis que la distrofia congénita. ¿Por qué? Porque en estas siempre van a ser proximales. Dice que distales no. El 50% de pacientes describen dolor, no es indispensable. Seca siempre elevada de polimiositis, eso nos puede ayudar bastante. Dice que acá sí, a diferencia de dermatomiositis, acá siempre tiene que estar elevada la seca. Diagnóstico, ¿con qué nos ayudamos? Electromiografía, autoanticuerpos séricos y biopsia muscular. ¿Ok? Es un trastorno mediado por inmunidad celular. Ok, entonces, distrofias miotónicas. Ese es otro loop. Cuando me dio el doctor Suárez este tema lo quería matar. ¿Por qué ese tema? Porque es complejo, ¿ok? Entonces, las distrofias miotónicas son debilidad muscular progresiva. Esta es un poquito más conocida y sí he visto más de 1 o 2 casos, ¿ok? Yo he visto unos 5 casos, principalmente de distrofia miotónica tipo 1, la enfermedad de Steiner, que supongo habrán escuchado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen estos pacientes? Debilidad muscular progresiva, atrofia, generalmente aquí en los maceteros, en la carita, ¿ok? Miotonía, que se quedan así, les haces así, se quedan así con la mano, así no pueden relajar, ¿ok? También puede haber cataratas, anomalías cardíacas, alteración en el sistema nervioso central, disfunción hormonal, tienen problemas testiculares, ¿ok? Hipogonadismo, y también puede tener riesgo de cáncer. Entonces, 2 formas genéticas. La distrofia tipo 1, que es la enfermedad de Steiner, la distrofia tipo 2, o que se llamaba antes miopatía miotónica proximal. ¿Okay? Así yo las aprendí, las nombres antiguos. Entonces, acá tenemos la tipo 1, ¿no? Y acá tenemos el típico calvito, se quedan calvitos, ¿ok? Son con la cara bien alargada, ¿ok? Son alargadas, acá también tienen como un hilo, ¿ya? Esos, cuando ya los ves ya te vas dando la idea. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque hay una expansión del trinucleótido CGT, ¿ok? Localizado en el gen DMPK, localizado en el cromosoma 19. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? Es como en la... Normalmente el número de repeticiones de este es menor de 30. En el gen normal tiene que ser menor de 35 repeticiones de este trinucleótido. Pero en el Steiner puede ser de cientos a miles. ¿Okay? Entre más se repitan los trinucleótidos, más grave va a ser la enfermedad. ¿Ok? Entonces va a ser más temprana y el cuadro clínico más severo.
Que se da el fenómeno de anticipación. ¿Qué significa? Que entre más generaciones pasen, probablemente la enfermedad va a ser más severa y va a ser de inicio más temprano. ¿Ok? Esta es la tipo 1 o de Steiner. Ahora solamente le dicen tipo 1, en mi tiempo de todo Steiner. Se pueden dividir en 5 formas clínicas basadas en la edad congénita menor de un mes, ¿no? Esa es la más grave. Infantil de 1 mes hasta los 10 años, juveniles de 11 a 20 años, el adulto es de 21 a 40 años, que es la forma más común, felizmente, ¿no? Y acá las repeticiones van a ser entre 150 a 1000 repeticiones. Y la forma tardía, la cual es más rara, se inicia después de los 40 años. Entonces, ven las fotos, el niñito tiene como la boquita como que no puede abrirla, ¿no? Como si fuera una B invertida, ¿no? La carita caída. Y son flacos de caras delgadas, ¿no? Son como que la cara está alargada. El tipo 2 es de un tetranucleótido CCTG en el gen CNBP, que está en el cromosoma 3. Las repeticiones pueden variar de 55 a 75 y llegar hasta 11.000 repeticiones, ¿ok? Y a diferencia de la primera, acá no hay una clara correlación entre el número de repeticiones y la severidad de la enfermedad, ¿ok? En este caso no va a ser como en el tipo 1. Entonces, acá le llaman la distrofia muscular, que es el core, ¿cuál es lo que los dos tienen? Los dos tienen miotonía, o sea, la incapacidad de relajarse. Los dos tienen debilidad y atrofia, ¿no es cierto? En cara, en el cuello, en los músculos. Los dos tienen cataratas, tienen alteraciones en la conducción cardíaca, cardiomiopatía, disfunción cognitiva, aumento del sueño, fatiga, ¿ok? Piedras en la vesícula, disfagia, resistencia a la insulina, atrofia testicular, se quedan calvitos, ¿ok? Mialgias. ¿Qué es lo que es específico de cada uno? Que acá al principio, en el tipo 1, va a haber una debilidad distal prominente, ¿ok? Atrofia de músculos distales, ¿ok? En las congénitos va a haber retraso, hipotonía, diplegia, o sea, una parálisis facial bilateral y como dijimos, la boquita así, como si fuera una tienda para abajo, ¿no es cierto? Y en la específico del DM2 es que va a ser lo contrario, la debilidad va a ser proximal, ¿ok? Y ahí va a haber más que todo la hipertrofia de los gemelos y puede haber síndrome de las piernas índices. Muy bien, vamos a pasar esto, si no, hasta mañana, había sido ya. Miopatías metabólicas, ¿ok? Ese es otro, ¿ok? Las miopatías metabólicas. Se presentan, como dijimos en un inicio, con alteración en las vías bioquímicas que mantienen las concentraciones de ATP en el músculo. Pueden existir tanto en el metabolismo de los hidratos de carbono como en la de los lípidos, ¿ok? Nosotros sabemos que la primera energía que utilizamos nosotros al hacer un ejercicio es de la cadena de los carbohidratos o de los lípidos. ¿Qué opinan? Cuando recién empezamos a hacer carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, estos se van a ver más rápidamente que de los lípidos, ¿ok? Entonces, vamos a tener la deficiencia de la miofosforilasa o la enfermedad de McArdle. ¿Por qué notado que nosotros antes aprendíamos más los nombres propios y ahora se aprende más la deficiencia de cada uno? Es autosómica recesiva. El cansancio se empieza a ver desde los primeros 10 años de vida. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Empiezan a tener fatiga y dolor cuando están en los primeros minutos de ejercicio, ¿ok? Y si el paciente continúa, puede haber calambres de gran duración, que se diferencian de los calambres fisiológicos, porque estos duran mucho más, son muy intensos, ¿ok? Y tienen un fenómeno que se llama el fenómeno de recobrar el aliento. ¿Qué significa eso? Sé que estos pacientes hacen ejercicios, entonces empiezan con el dolor, pero descansan un periodo y ya pueden seguir el ejercicio normalmente, ¿ok? Tienen este fenómeno, o sea, bastante dolor, luego descansan y pueden seguir con el ejercicio normalmente. Ya está. La segunda es la deficiencia de la fosfofructoquinasa, ¿ok? También es autosómica recesiva. En este caso no hay el fenómeno de recobrar el aliento, ¿ok? Y puede causar o asociarse a anemia hemolítica, ¿ok? Tenemos la deficiencia, tienen que ver, eso sí es memoria y buscar un poquito más, pero es así. Deficiencia de la deshidrogenasa, que también nos va a dar, ¿no? Intolerancia al ejercicio, fatiga y mioglobinuria.
El otro es la deficiencia de alfa-glucosidasa, que es un poquito más frecuente, que es la enfermedad de Pompe. ¿Okay? La enfermedad de Pompe, que tiene 3 tipos. El infantil, que es el grave, el inicio juvenil y una variante leve en el adulto. ¿Okay? La forma clásica, ¿okay? Presenta hipotonía, debilidad generalizada, cardiomegalia, hepatomegalia. Esto es generalmente el infantil, ¿no? El infantil, debilidad y miocardiopatía son progresivas llevando a la muerte en el lapso de 2 años. ¿Okay? El diagnóstico es importante porque hay tratamiento con lo que falta, ¿no? La alfa-glicosidasa en recombinante intravenosa. Entonces es importante porque podemos salvarle la vida, podemos tener un tratamiento para este tipo de y hay otros más, pero no los consideré porque ya es demasiada. O sea, yo pienso que ustedes tienen que memorizar o aprender, ¿no es cierto?, lo más importante, porque lo demás no creo que vaya a ser eso. Lo otro es el trastorno del metabolismo lipídico. Tenemos la deficiencia de la carnitina palmitoyltransferasa, que son de 2 tipos, el CPT1 y el CPT2, y la deficiencia de carnitina. Son los dos en el metabolismo lipídico. Como dijimos, lo primero utilizamos hidratos de carbono y luego utilizamos lo que son los lípidos, ¿no es cierto? Cuando el ejercicio es más de 30 minutos o más de 1 hora. Entonces, después de 1 hora son el aporte energético principal. Pueden producir mioglobinuria después de ejercicio intenso. O sea, ¿qué pasa con estos pacientes? Son pacientes que llevan su vida normal, pero ¿por qué se descubre? Porque son pacientes de repente que hacen ejercicio de alta demanda, ¿no? Por ejemplo, jugarte 4 sets de tenis o ponerte a hacer pesas, ¿no? Entonces, esos pacientes recién ahí empiezan a sentir molestias, debilidad, cansancio, ¿no? Dicen que estos pacientes van a tener más mioglobinuria. ¿Por qué van a tener mioglobinuria esos pacientes? Porque ya van a exigir al músculo mucho más. O sea, recién van a tener síntomas cuando han exigido al músculo mucho más, entonces ya empiezan a tener el músculo necrosis. Y cuando hay mioglobinuria, el problema es que tapan el riñón y es ahí donde vamos a tener bastantes problemas. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. ¿Okay? La seca puede ser normal y el análisis bioquímico de la biopsia de músculos es lo que nos va a mostrar la deficiencia, la forma de hacer el diagnóstico. Entonces, en estos pacientes, muchas veces ellos se les tiene que indicar, ¿no es cierto? A veces no se puede, son pacientes que son musculosos, que pueden hacer su vida normal, ¿ok? Y la otra es la deficiencia de carnitina, que va a haber también lo mismo, debilidad lentamente progresiva. En este caso va a haber reorganizaciones, y se van a tener que buscar un poquito más, porque ahí me quedé, ¿ya? Listo, chicos, eso es todo.